ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lo hemos mencionado desde que partió el programa. Hoy se rinde la PAES, una situación que usualmente genera mucho estrés previo, durante y después, porque además hay que esperar los resultados. Pero no es el fin del mundo. El 6 salen los resultados. Sí, no es el fin del mundo. Eso es lo importante. No. Ni el inicio tampoco. Es que hubo un momento en que sí, culturalmente, ¿te acuerdas que había generaciones en que sí pensábamos que de aquí se nos acababa la vida si es que no definíamos qué íbamos a hacer? Para que tenga un cartoncito. Exacto, con la presión que teníamos encima y demás. Por suerte eso ha ido cambiando un poco, pero de todas maneras hay presión, hay autopresión, hay que tener en cuenta la salud mental como lo hacemos nosotros cada lunes en este Ciudadano ADN. Por eso el capítulo de hoy, cómo no dedicarlos precisamente a este cuidado y a estos jóvenes que están de alguna manera rindiendo este proceso, algunos no tan jóvenes, también lo decíamos. Está con nosotros Daniela Rivera, psicóloga experta en educación, coordinadora del programa de aprendizaje socioemocional para enseñanza media emotiva de Fundación CAP. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola, Daniela. Muy bien, muchas gracias a ambos por invitarnos. ¿Nos estamos haciendo cargo de la salud mental vinculada a lo que significa el estrés educacional? Oye, es una pregunta difícil. Yo creo que sin duda cada vez hay más esfuerzos por hacernos cargo de la salud mental de nuestros jóvenes y niños. Alguna de esas iniciativas es la que tenemos en Fundación CAP con el programa Emotiva, que busca desarrollar habilidades socioemocionales que permitan a los estudiantes enfrentarse a situaciones más desafiantes, más difíciles, con herramientas concretas que justamente permitan, por ejemplo, potenciar la autorregulación ante una situación como lo es hoy día la paz, ¿verdad? Que genera mayor ansiedad, que genera mayor estrés. Todavía sigue siendo un desafío que requiere de mayor énfasis y trabajo, pero hay distintas instituciones y distintas iniciativas que están haciéndose cargo. ¿Cómo orientar, digamos, toda esta conversación en general? No hablo solo de la paz, es un ejemplo, pero en general, cuando los entornos tenemos un concepto como de la competencia, ¿no? Uh-huh. Hay un concepto de la competencia respecto a las productividades también. Ranking de notas, el puntaje que sacaste, los puntos de sintonía que lograste. No podemos llevar a la cantidad de libros que vendiste, como que hay una asociación respecto a que el éxito objetivo tuviera que ver con una alta cantidad de puntos de lo que sea. Entendemos que muchas veces tratamos de criar a nuestros hijos que no es así, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos cuando el entorno entero te está diciendo... Porque va a pasar, ¿eh? Los puntajes destacados van a la moneda, ¿sí? Claro. al día siguiente. O esperamos tanto de desayuno. ti y desayuno de la moneda. ¿Cómo hacerlo, no? Para sacar un poquito esta enseñanza que vaya, obviamente, más allá del puntaje puntual que todos queremos que la gente le vaya bien, por supuesto. Uh-huh. Es una pregunta súper interesante la que haces, porque yo creo que hoy en día hemos aprendido que las personas no solo son un número, ¿verdad? No solo son valoradas por ese desempeño que tienen en la prueba. Quizás todavía tenemos el desafío en educación de cómo adquirir otras herramientas que permitan el ingreso, por ejemplo, a las universidades o el desarrollo de ciertas profesiones, no solo en base al desempeño de una prueba en un momento en particular, sino también a otras aptitudes, ¿verdad? Lo que tú planteas es complejo porque, claro, a nivel social hoy día premiamos y valoramos ese puntaje, valoramos también ciertas carreras más que otras todavía, por ejemplo. Entonces eso requiere un cambio cultural. Ahora, sin duda, yo creo que una tarea importante de quienes componemos parte de la ciudadanía, de las familias de estudiantes adolescentes, es poder reconocer otros elementos, ¿sí? Como por ejemplo el esfuerzo que tiene, ¿no es cierto?, todo el periodo de formación, entender que una persona no solo es válida por ese número y esa foto en particular, que es la PAES en un momento preciso, que depende además de miles de otros elementos contextuales, sino que también
por todo lo que ha significado su proceso de educación y el recorrido que han llevado, ¿verdad? Entonces, una de las principales recomendaciones que nosotros hacemos desde Fundación CAP y desde el programa Emotivas es justamente eso, como poder entregar la directriz a los estudiantes de que ellos son valiosos en sí mismos, y de que si bien la prueba es un momento importante y es un hito, ¿no es cierto?, que marca este fin de la educación media hacia el ingreso a la educación técnico o profesional universitaria, ellos son mucho más que ese número y esa prueba, pero es un cambio cultural, Sí, sin duda. cultural y aquí, perdón que te agregue un dato, ¿no? Pero sé que vamos orientados hacia el mismo lugar. Hay establecimientos, colegios, que tienen una visión academicista y de entrenamiento para sacar la cantidad de puntaje. Probablemente, cuando hablemos de admisión, muchos van a estar en sus páginas web o afuera de sus colegios, tenemos tantos puntajes, promedio nuestro promedio es tanto. Sí. Y a veces ocurre, y fíjate que uno postula niños más chicos a los colegios, chicos, Sí. y aparece, y yo sé que es buena la intención y todo, pero, oye, ¿y el resultado para de ustedes? ¿Cómo? Y los chicos tienen 5 años. Exacto. Ahí, ¿cómo entrenamos a los grandes, no? Yo creo que hoy día hay nuevos esfuerzos por enfatizar otros como carismas o sellos de algunos establecimientos educacionales donde el foco no sea lo académico simplemente, pero sin duda es una elección muy personal y familiar, ¿verdad? Como si yo lo que quiero es potenciar alguna línea mucho más académica, efectivamente existen ciertos establecimientos que su foco es eso y bueno, lo que uno va a ver en su que fachada. Está bien, que no está Claro. mal, no estamos diciendo que esté mal Claro, tampoco. claro. Digamos, Pero empecemos la presión un poquito más tarde. Exacto. Claro. Yo creo que Empecemos es con la un- preparación más que con la presión. Sí, yo creo que tiene que haber una línea que hay algo importante que nosotros potenciamos desde la Fundación CAP en el programa Matías, que es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Y finalmente la lógica de entender que los estudiantes puedan desarrollarse en todas sus potencialidades y eso implica no solo lo académico, sino que también sus talentos, por ejemplo, deportivos, sus aptitudes físicas, todo lo que implica el desarrollo socioemocional. Y hoy día yo creo que sí hay algunos establecimientos que han hecho el esfuerzo por poner un sello y decir, hoy día en este establecimiento hay un programa de aprendizaje socioemocional, hay un foco también valórico en fortalecer ciertas habilidades, entonces, que además no las miremos en menos, porque a veces pareciera que uno está por un lado toda la línea del desarrollo socioemocional y por otro lo académico, pero van justamente de la mano, o sea, para que un estudiante se pueda desempeñar en el mundo adulto, más allá de que tenga una carrera, los elementos que constituyen las habilidades socioemocionales van a hacer la diferencia de ese profesional. Cómo se desenvuelva en el mundo, el tener más habilidades socioemocionales es algo que te va a permitir una mejor inserción, una mejor forma de desenvolverte, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos escindir a los estudiantes en un todo y ojalá que cada vez tengamos más esfuerzos por esa formación integral, ¿verdad? Pero además hay algo que tenemos que visibilizar y de lo que nos tenemos que hacer cargo ante todo este proceso de preparación, en la previa, las expectativas y todo lo demás, y es la enorme brecha que existe en nuestro país. Porque hay una brecha educacional en términos económicos, en términos de acceso, ni hablar de la educación rural versus la educación urbana, que nos hace pensar, y por algo se ha modificado el tipo de prueba que estamos dando tantas veces, ¿no? Porque eso sigue existiendo. O sea, cuando se habla a veces eslogan de educación gratuita y de calidad, es para todos, pues, pero hay gente que ni siquiera se cuestiona, no, pero si la educación está bien, porque desconoce que existen otras realidades, que hay montones de profesores y profesoras, de padres, apoderados, de niños y niñas que se sacan la mugre por tratar de tener un buen acceso, de tener la mejor educación, pero a veces no da nomás, pues cuando hay un colegio donde tenéis un computador en un laboratorio, por ejemplo, o no tenéis internet, o peor aún, los baños no tienen agua, no hay vidrio en las ventanas, no hay calefacción para el invierno, ¿cómo vamos a...? Exacto, los profesores no tienen las mejores condiciones para trabajar, no tienen sueldos dignos y así vamos sumando. ¿Cómo van a tener buenos resultados esos niños y niñas? Es un tremendo desafío y qué bueno que tocas ese ámbito porque nosotros en Fundación CAP justamente trabajamos con colegios municipales donde muchas veces para los estudiantes ni siquiera está el cuestionamiento de si podría llegar a la universidad, o sea, como la meta incluso en algunos es solo terminar cuarto medio. Y ahí una deuda que tenemos y algo por lo que nosotros trabajamos en Emotiva es lograr trabajar un proyecto de vida y que estos estudiantes puedan justamente plantearse un futuro, cuestionarse qué quieren ser, poder decidirlo, ¿sí? Y no dar por hecho que entonces tengo menos posibilidades respecto a otros. Y eso tiene que ver con poder
entregar esta mentalidad de crecimiento, de poder desafiar a los estudiantes a confiar en sí mismos. O sea, que otro te diga, ¿sabes qué? Tú eres súper bueno para esto. Trabajar la autoestima, ser consciente de sus habilidades y sus fortalezas, es algo que parece tan obvio para algún cierto grupo social, pero cuando uno trabaja en contextos de alta vulnerabilidad, eso no es obvio. Y como tú dices, Sandra, hay necesidades que son mínimas y básicas, con las cuales hoy día muchos de nuestros profesores trabajan arduamente, y por lo tanto vemos instituciones como la Fundación CAP que intentamos hacer lo posible por tratar de equiparar un poco esa brecha, aportando en estas otras herramientas, ¿verdad? En estas habilidades que de alguna manera buscan equiparar algo la cancha, pero sin duda sigue siendo un desafío grande, y hay que partir por poder construir espacios de proyectos de vida, ¿sí? De que estos estudiantes que hoy día están en un contexto más desaventajado puedan al menos plantearse la posibilidad de tener un futuro distinto, y de poder decidir qué quieren, ¿sí? De manera responsable, de manera como con habilidades detrás, ¿sí? Con un soporte y apoyo. ¿Cómo hay sugerencias? Porque evidentemente estamos hablando de personas distintas y eso nos conlleva a biografías que son distintas. Hay algunas cosas que son como sugerencias transversales, pero en general cosas distintas. Perdón que personalice el ejemplo, ¿no? Pero mi hija da la prueba estos días. Y en un momento fue, en los días previos, es como, ¿cómo abordamos? ¿Cómo quieres tú que abordemos el tema? Lo conversamos, lo pasamos, es un día más, es una prueba más. ¿Cómo lo hacemos para...? Porque también el sobreestímulo es como... El sobreestímulo, hasta el positivo, ¿no? Ajá. Oye, va a estar todo bien, tú tranquila que va a estar todo bien. En un momento, oye, si sé que va a estar todo bien, ¿cachai? Claro. ¿Cómo vamos manejando eso quizás para la expectativa propia del protagonista, la protagonista, que es el estudiante que va a dar esta prueba, no el resto, digamos, ¿no? Mira, lo que tú aludes, Cristian, es tal cual lo que hay que hacer. Poder preguntarle al estudiante, a tu hijo, hija, persona que va a dar la paz más cercana, como qué es lo que a ti te hace sentido, de qué manera te sirve que yo te acompañe, ¿sí? Las personas todas somos distintas y la adolescencia en particular es un momento como de mayor demanda, donde hay veces que hay personas que necesitan retraerse un poquito y hay otras que son un poco más extrovertidas, y entonces preguntar de qué manera te sirve que yo te acompañe es algo, una señal muy clara de que estoy disponible para acompañarte, estoy disponible para hacer un soporte emocional, pero sin ese agobio y esa sobrepresión. Entonces lo que tú decías es un equilibrio perfecto, que es esto de poder transmitir, mira, estoy acá, de hecho voy a estar aquí cerquita tuyo, pero sin agobiarte, sin generar una como sobre expectativa de este momento, y también dando cuenta de habilidades realistas, ¿sí? O sea, es súper bueno poder decir, mira, pero tú eres hábil, tú eres rápido para responder, pero si la persona a la cual le estoy diciendo esto no lo es, o sea, estoy mintiendo. Lo que hay que ser cuidadoso es como de poder reforzar las habilidades que tiene el estudiante que está cercano a mí, pero siendo realista, sin inventar, y si por algún motivo, por ejemplo, pasa algo que está imprevisto, poder decir como, no pasa nada, tranquila, yo voy a estar aquí disponible para apoyarte, para contenerte, y vamos a poder ver otras opciones. Como acá no se acaba el mundo, es una prueba de una foto en un momento en particular que va influenciada por un contexto determinado. O sea, para contarte algo personal, yo cuando di la PSU, algunos años atrás, yo di enferma la PSU, o sea, con escalofrío, fue terrible, y tenía unos ensayos súper buenos previos, y bueno, son cosas contextuales que pasan, pero la vida no se acaba ahí, es un momento, pueden pasar 1000 cosas. Entonces, finalmente, lo más importante es poder preguntarle al estudiante de qué manera lo puedo acompañar, que sea de una forma que le sea contenedora, efectiva, y cuidando estar disponible, pero sin agobiar, ese justo equilibrio, y leer las señales. O sea, si yo veo que se está agobiando mucho, validar. Es normal que estés nervioso, es normal que tengas mayor ansiedad, es un momento importante, pero también cuidar que van a haber otros momentos importantes, y si no nos va bien hoy día, podemos tener otras posibilidades y otras alternativas. Comimos una chorrillana nosotros. Bueno, eso me pasó a mí, Cristian. Hecho... Yo me enfermé porque mi mamá me llevó el día anterior a comer un helado gigante, entonces como que no sé si es tan buena idea. Chorrillana, me relajo. Obvio. Zampamos y la claro. que vimos. Sí, y conversar de otras cosas, exacto. Y extenderse. Finalmente ese es el objetivo que está la base, como hacer que es un día menos. Si a tu hija le parece perfecto comer una chorrillana, está perfecto. Lo importante es que estás ahí, disponible para contener y ser ameno.
ameno, cálido, ¿verdad? Porque además también tenemos que manejar el tema de las expectativas de acuerdo a cómo han ido cambiando. Porque a lo mejor cuando nosotros dimos la prueba y las generaciones anteriores, la profesión o el oficio al que tú te ibas a dedicar era algo que se suponía que era para el resto de tu vida. Tú ibas a hacer carrera en una empresa, ojalá te dieran la medallita y el lápiz por los 30 años y todo ese tipo de cosas. Servicio. Exacto, y te jubilaras ahí mismo y demás. Hoy en día es súper distinto. O sea, los chiquillos y chiquillas ven con lupa si es que se quieren quedar en un trabajo o no, determinan si se quedan 2 o 3 años, si se cambian a otro, si entre medio tienen un año sabático, si es que se quieren ir a vivir una experiencia al extranjero para aprender otro idioma o para aprender otro tipo de habilidades, si es que a lo mejor se quieren cambiar de carrera porque se dieron cuenta que no era lo que les gustaba, o si se quieren dedicar a algo que no es lo, entre comillas, formal, ¿no? Lo decíamos un poco a propósito del boom que estaba viendo por los contenidos de adultos, pero hubo una generación que en un momento querían ser todos youtubers o influencers o generadores de contenidos, que no necesariamente es lo mismo. Hay un montón de creadores de videojuegos, o sea, otras cosas que hoy día a lo mejor recién están empezando a formalizarse en Europa. De hecho, hay una universidad que está, me parece, en Holanda, que está empezando a hacer la carrera de influencer. Y que es un mundo que también se les puede abrir de manera profesional y a la que también hay que manejar como con tranquilidad y con calma. O sea, tú te puedes dedicar a algo más formal, te puedes dedicar a algo más informal, pero eso de que dicen siempre trata de ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Claro, y poder decir que finalmente las decisiones que uno va tomando en la vida siempre son reversibles, como que finalmente siempre está la posibilidad de evaluar, de poder ver si te parece bien y de poder tomar la decisión de manera informada y acompañada. Yo creo que esa es la clave, como cuando tengamos los resultados en manos, veamos qué opciones tenemos, si satisfacen tus intereses, perfecto, vamos viendo en conjunto, si no, se puede dar la prueba de nuevo. Lo mismo que tú decías, hoy día una carrera termina teniendo un campo laboral muy distinto, exacto, ¿cierto? O sea, en la misma profesión hay miles de potencialidades distintas de ser, y finalmente lo importante es que en esta etapa, los adolescentes que hoy día están viendo la prueba, están formando su identidad, o sea, están en ese proceso de construcción, y eso es importante tenerlo en consideración. Como lo que hoy día ellos quieren, quizás más adelante va a ir evolucionando y tiene que ver con otras cosas, otros intereses y otros gustos. Y el desarrollo de habilidades que les permitan tomar decisiones de manera responsable, por ejemplo, una habilidad socioemocional que nosotros trabajamos en emotiva, es súper necesaria. Como poder proyectar, hoy día lo que yo quiero con la información que tengo a disposición, con mis adultos significativos que me están acompañando, es esta, y me voy dando cuenta en el camino, voy a ir forjando ahí justamente lo que yo quiero, mi camino profesional, lo que me hace sentido y lo que me interesa. Hay un proceso, ¿no? que como un círculo de estrés, sobre todo en este periodo que viene desde los ensayos, que al principio se toman como un poquito más livianos, después algo más intenso, se acerca la fecha, eso siempre te genera probablemente un estrés, una angustia, ¿no? Se acerca, llega la fecha. Rindes, pero después el tema si bien hay un alivio, no termina el tiro, ¿no? Porque ahora viene el resultado. Y ahí hay otro periodo, y después viene la postulación, y hay otro periodo. Entonces lleváis como 1 año y medio con la guata apretada. ¿Cómo manejar eso, no? ¿Cómo manejar esto de los plazos, de ver que son etapas, capítulos? Porque si uno las ve completa, pareciera que es el Everest a pata pelá, digamos, ¿no? Sí. Pero es por etapas, quizás. Eso es un súper buen elemento a considerar, porque la incertidumbre es algo que a los seres humanos nos agobia y genera mucho estrés y ansiedad. Entonces, tener ya a la base la claridad de que esa incertidumbre y la espera genera emociones que son más desagradables, ya es una base que hay que normalizar y poder decirle, mira, yo sé que va a ser incómodo, pero intentar buscar con el adolescente, estudiante que rindió la PAE cerca, estrategias que sirvan para ir esperando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahora que estamos en este periodo, ¿qué te gustaría hacer? Mira, ¿te gustaría como meterte a talleres? ¿Te gustaría a lo mejor explorar algún trabajo si es que ya puedes trabajar, por ejemplo? O simplemente descansar y tener tiempo de ocio, que es algo que nos cuesta tanto hacernos, ¿cierto? Y que es tan necesario pensando en la futura etapa, pero finalmente planificar ese tiempo y tomar la decisión de qué hacer es algo que va a ayudar. Y como tener claridad que, va a ser una espera, y si hay un poquito más de ansiedad, hay técnicas que ayudan para manejar el estrés y la ansiedad. Hay técnicas que van en la línea del mindfulness, ¿verdad? Que nosotros también en Emotiva desarrollamos, técnicas de respiración cuando hay momentos de mayor estrés más agudo. Lo importante es tener claridad de que esa emoción es una emoción normal y esperada para una etapa así de desafiante, y buscar lo que a mí me hace sentido. O sea, por ejemplo, a mí me encanta hacer deporte, me encanta nadar, perfecto. O sea, a mí eso me calma,
lo voy a hacer. Pero puede ser que a otra persona hacer ese tipo de actividades no le va a generar placer. Claro. Y entonces va a requerir a lo mejor meterse a algún taller de dibujo o al revés, simplemente poder tener tiempo para descansar. Estudiantes que les gusta jugar juegos Play, no sé, juegos de video, poder darles ese espacio y poder decidirlo antes de la espera está perfecto. Y lo otro es que también tener claridad de los escenarios posibles a decidir, a algunas personas les sirve. Por ejemplo, para algún estudiante que a lo mejor es un poco más ansioso, poder investigar los escenarios ante posibles resultados podría servirle. Es decir, si saco menos de tanto puntaje, a lo mejor voy a tomar la decisión de hacer esta carrera, investigar sobre esa carrera, hablar con gente que estudió eso, podría servirle para bajar los niveles de ansiedad y estrés. Si tengo más de este puntaje, voy a optar por esta otra carrera y bueno, y investigo, me acerco a las universidades. Hay personas que ese tipo de actividades, como adelantarse a los escenarios posibles, les pueden servir. Pero hay personas que hacer eso les genera mayor ansiedad. Entonces, por eso no hay una receta única. Claro. Y lo más importante es ir chequeando, como, ok, planifiquemos, ¿qué vamos a hacer en este tiempo de espera para que no nos resulte tan agobiante, no resulte como con esta sensación de la espera eterna que no llega? Claro. Es algo que podría servir. Y en las siguientes etapas que tú mencionabas, Cristian, yo creo que lo relevante es como tener claridad de los plazos, ¿verdad? Y lo que viene. Ok, de aquí a esta etapa necesito tener esta información, de aquí a esta etapa necesito esta otra, a lo mejor voy a esperar a tener los resultados para investigar las universidades, a lo mejor me voy a adelantar, en fin. Eso creo que son elementos que podrían ayudar como en este periodo de espera y hacer cosas que a cada uno nos sirven para los momentos de estrés en lo más relevante. Habrá algunos que se van a olvidar, dieron la prueba y se olvidan hasta no pasa que nada, parten a lo mejor la feria del postulante y ahí van a darse unas vueltas porque ahí recién se quieren empezar a estresar. Tal cual. Y bueno, y a lo mejor tiene que ver con la madurez y ahí lo importante es tener adultos significativos que te digan como, mira, quizás tú todavía no estás tan preocupado de esto, pero quizás sí sería bueno preocuparnos un poquito porque si no va a llegar la fecha y entonces te vas a poner ansioso, te vas a angustiar en ese momento. Lo más relevante de las figuras adultas que uno tiene cerca en esas etapas es eso, que te vayan mostrando como este criterio de realidad de mira, hay que preocuparse un poquito más o al revés, bajemos el nivel de ansiedad porque está todo bien y lo has hecho bien hasta ahora, ya investigaste, no es necesario seguir preguntando. ¿Se entiende? Como buscar ese justo equilibrio. Claro. Pero además, ¿cómo manejar también otra cosa que a veces les imponemos más los adultos que ellos mismos, a veces también lo hacen los niños y niñas, los chiquillos, que es el tema de la competencia, ¿no? Ajá. El competir con el que está al lado, con que mi compañero o compañera, o con el entorno, ¿no? Con que, pucha, voy a ser seleccionado dentro de los 10 primeros, los 3 primeros, los 5 primeros, no sé, etcétera. Es súper complejo, ¿no? Porque efectivamente estamos en un mundo en que las redes sociales te obligan, tú tienes más likes, tienes más seguidores, te encuentras más lindo y un largo etcétera, que los hace relacionarse con el otro desde el punto de vista de la aceptación de mí mismo. Entonces eso también debe ser complejo. Totalmente, y tú aludes a algo que tiene que ver con el cómo hoy día nuestros adolescentes y jóvenes se desarrollan en el mundo. O sea, la lógica del like, la lógica de las redes sociales y de la competencia es algo que ha configurado la manera de cómo ellos se identifican y se desenvuelven. Por lo tanto, este proceso de postulación y rendimiento no está exento de esa presión y de esa competencia, y ahí yo creo que lo más significativo es hacerla consciente y decir como, acá esto no se trata de una competencia, como si tu compañero o tu compañera tiene un buen desempeño, tratar de desarrollar herramientas como la conciencia de otro, la empatía, que son habilidades socioemocionales que también trabajamos en Emotiva, es importante para justamente estos momentos, como ser capaces de alegrarnos porque a un otro le fue bien, es un elemento que es esencial y eso tiene que ver con que hay adultos y hay otros significativos que te han mostrado que es posible alegrarse por lo que le pasa a otra persona cercana. Si mi entorno cercano y las personas significativas que tengo a mi alrededor nunca me hablan bien cuando a un otro le va bien, yo entonces tampoco voy a reaccionar de esa manera. Entonces, ahí una principal sugerencia es poder, con el ejemplo, ir mostrando que es posible alegrarnos por las alegrías y las noticias buenas que le pasan a la gente en nuestro entorno, y también poder centralizar que lo que al otro le pasa no necesariamente va a tener que ver con tu propia historia, y que son como caminos alternativos, ¿verdad? Son caminos aparte, y entonces poder centralizarse en las aptitudes y en el momento de esa persona como un momento único también nos va a ayudar, como está bien que a tu compañero le haya ido mejor, pero focalicémonos en ti, está bien, miremos cuáles son tus opciones y como alegrémonos también por tus propios logros o preocupémonos si es que a lo mejor en algo no fue como lo esperábamos, también es algo que ayuda. Pero ahí los adultos somos los encargados de poder cambiar el foco y mostrar que
que es posible alegrarnos por los demás y que también la historia de uno la va construyendo respecto a uno mismo, ¿sí? Exacto. Y sacar el foco de uno mismo, eso también ahí es un error que a veces cometemos los adultos, que yo cuando estaba en tu lugar me saqué tantos puntos, esta fue mi mejor prueba, esto era lo que yo quería estudiar y quedé al tiro en la primera opción, de pronto, o incluso proyectar como los sueños frustrados de uno en los hijos, eso también es algo en lo que hay que tener cuidado, creo. Totalmente, creo, igual que tú, ahí lo importante es que hay veces que las experiencias de uno, desde la propia adolescencia, ayudan y nutren como la experiencia del otro. Por ejemplo, en la línea de validar las emociones, decir, oye, yo cuando di la prueba me pasó que también estaba súper nerviosa, me preocupó tal cosa, pero a mí me sirvió tal elemento, quizás a ti te puede servir. Cuando uno lo plantea como una alternativa y como contar una historia, es muy distinto a como si lo planteas como una ley. Claro. Como es que a mí me pasó esto, entonces yo espero de ti lo mismo, es súper distinto. Y ahí la precisión en el lenguaje y cómo transmitimos el mensaje es lo que va a hacer que sea distinta la respuesta emocional del estudiante. Y también tener cuidado con qué expectativas estamos transmitiendo. O sea, si yo... Ahí hay sutileza. Hay veces que cuando hablamos de una cierta carrera ponemos una cara, una entonación, y cuando nos dice otra carrera yo pongo una cara, una... Eso es algo que es capaz de leer cualquier persona, un niño muy pequeño. Entonces, ser cuidadosos con eso, con que cuando nos esté hablando nuestra hija, hijo, estudiante, adolescente que está rindiendo la prueba, puede escuchar genuinamente, con una actitud de escucha activa, tratando de ser lo más asertivo posible sin influenciar. Y si yo tengo dudas y reparos respecto a alguna carrera, alguna decisión, poder pensarlo primero, autorregularme como adulto, pensarlo yo mismo como, ¿qué me está pasando con esto? A ver, ya, pero lo pienso, lo medito y luego ver qué de eso le transmito al estudiante es súper esencial. Igual culturalmente eso ha cambiado. Antes era, no, tienes que ser abogado, ingeniero comercial. No sé ahora. Daniela Rivera, psicóloga experta en educación, coordinadora del programa de aprendizaje socioemocional para enseñanza media emotiva de Fundación CAP. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.